los alcaldes y los municipios bajo ataque por estos gastos de movilización y dietas en los diferentes municipios. Mi siguiente invitado es Narciso Machuca Gómez. Él es asesor legal de la Asociación de Municipios de Panamá, de Alcaldes de Panamá, ADALPA. Don Narciso, buenos días. Hola Fernando, buenos días. Bueno, buenos días. Pues ese ataque que hay y este proceso de descentralización, pues, ¿cómo ha sido llevado y pues de dónde salieron estos números y cuántos municipios son los que realmente pues, han llevado a cabo este proceso de crear estos gastos de movilización y de dietas? Fíjate Fernando, excelente pregunta. Yo creo que inicias perfecto para poder explicar esto de cómo es la diferencia entre una descentralización y esto que se está mencionando de que se están usando esos recursos de la descentralización para poder hacer en un momento dado gasto de movilización o gasto de representación. Y yo parto señalándote, Fernando, que esto no se puede hacer. La ley no lo permite. Resulta que hay una confusión en que cuando se habla de municipio y recursos del municipio, inmediatamente lo asocian con los fondos de descentralización. Pero el fondo de descentralización tiene su mecanismo propio de uso, establece la ley cómo se usa, hay un manual de uso de fondo y cuando tú vas a usarlo para inversión, la ley señala que tiene que haber una consulta ciudadana, etcétera. Entonces, esta confusión estriba en que han confundido los ingresos propios de autogestión del municipio con los ingresos de la descentralización, pensando de que ambos se trabajan de forma única, y no es así. Los municipios tienen varias fuentes de ingresos. Una de sus fuentes son ingresos propios o la autogestión de su propia recaudación tributaria. Los otros recursos que tienen son los fondos de impuesto de bienes inmuebles, que es lo que regularmente nosotros llamamos el impuesto de los ingresos de descentralización, y otros ingresos que tienen producto de aquellos proyectos que estaban en diferentes instituciones. Pero hay una confusión en querer mezclar los ingresos propios de autogestión con los ingresos de descentralización, y esto ha llevado a una confusión en la ciudadanía. Inclusive hasta he escuchado a diputados a conversar sobre este tema y ellos también andan confundidos de cómo los municipios usan ese recurso. Y puedo decirte categóricamente que si algunos municipios están usando un recurso para poder aumentarse la movilización o las dietas, o en algunos casos la gasto de representación, son recursos propios de su propia autogestión y no hay por qué relacionarlo con los recursos de descentralización, porque no es cierto y no se puede usar. Veamos el planteamiento de la pregunta que me hace de cuáles son aquellos municipios que en un momento dado pueden estar viendo el tema de aumento de lo que tiene que ver con los gastos de representación y movilización. Yo te diría que de los 81 municipios que tiene Panamá, hay alrededor de unos 18 que son municipios que son autosostenibles en cuanto a su propia recaudación, que en un momento ellos pueden llegar a considerar ese aumento. Y me refiero a los municipios que son más grandes en el país. Pero el resto de los municipios son municipios subsidiados que cuando no le alcanza sus recursos, la Constitución señala de que ellos tienen que ser apoyados por el Ejecutivo. Esos municipios, en la gran mayoría de ellos, ni siquiera le alcanza el dinero para pagar. Para pagar dieta a los representantes o a los concejales. Entonces aquí nos encontramos en una situación, porque la gran mayoría de la gente dice, no, es que los alcaldes, no, es que no son los alcaldes, son algunos alcaldes, principalmente de aquellos municipios que tienen más capacidad financiera, y tampoco son todos los representantes, porque, hombre, hay algunos representantes de corregimiento que a duras penas le alcanza el dinero para movilizarse. Y yo te puedo dar muchos ejemplos de esto, en donde tú encuentras un representante que le sale mucho más barato no asistir a una reunión del Consejo Municipal que quedarse ahí para poder entonces no asistir. Entonces nos encontramos con que tenemos 81 municipios, pero las 81 realidades son completamente diferentes en cada una de sus jurisdicciones. Y esto hay que aclararlo, porque las personas piensan que todos los alcaldes se dio esto en el país, y esto no puede ser, o que todos los representantes de corregimiento lo tienen, y eso tampoco puede estar ocurriendo, ¿no? Bueno, ¿qué se propone? ¿Va a haber alguna...? Porque hubo una reunión del presidente de ADALPA la semana pasada, Alex Lee, con el Contralor General de la República. El Contralor ha dicho que va a revisar todos estos gastos y sobre todo que el mal sabor de boca queda porque se siguieron pagando estos gastos de movilización a pesar de la pandemia.
donde Pero supuestamente fíjate, tuvimos meses encerrados. Pero fíjate, Fernando, esos gastos de movilización en la pandemia fueron lo que le permitieron a la mayoría de los municipios poder atender sus demandas, sus necesidades, su urgencia sanitaria o su urgencia de salud que tenían en cada uno de sus sectores. Si tú no le hubieras puesto un gasto de movilización a un alcalde o a un representante de corregimiento de esta zona que tienen capacidad para poder cubrirla, no hubiéramos encontrado de que los municipios y las juntas comunales no se hubieran convertido en el brazo principal de apoyo del Ministerio de Salud. Entonces, esos vehículos necesitan movilidad, esos funcionarios necesitan alimentación, esos viáticos fueron fundamentales para aquellos municipios que pudieron pagarlo, para que ellos pudieran apoyar la gestión que venía haciendo el Ministerio de Salud. En muchos de los municipios del país, Fernando, en muchos de estos municipios del país, el Ministerio de Salud, el único organismo con que contaba, o el único sector con que contaba de apoyo, era justamente las juntas comunales y los municipios, y era por ese apoyo que le estaban dictando, le estaban dando. Entonces, estos gastos de movilización en algunos municipios, claro que significaron un aporte importante. Sí, el Contralor se reunió con la Asociación de Alcaldes, con la Asociación de Municipios de Panamá y con el alcalde de la ciudad capital, y determinaron que iban a suspender los pagos hasta segunda orden mientras se hacía revisión. Y yo debo decirte que el Contralor puede hacerlo. El Contralor tiene su mandato por Constitución, y la Constitución establece que él debe hacer las revisiones y las fiscalizaciones correspondientes. En otras palabras, él tiene todo el derecho, porque la ley le permite poder hacer las revisiones que esto conlleva. Pero yo debo también señalar que cuando un municipio, sea cual sea, estuvo haciendo algún tipo de pagos, ya sea de movilización o gasto de representación, estos desembolsos de los municipios no podían hacerse si no contaban con el previo visto bueno de la Contraloría de la República. O sea, si hay un cheque que sale a nombre del alcalde de la ciudad capital o un pago a nombre del alcalde de la ciudad de Arraiján, esos cheques tienen que tener un visto bueno de parte de la Contraloría de la República, o sea que tienen control previo en cada una de las gestiones que se van realizando. Que el Contralor lo revise para poder ver si la justificación está correcta. Yo creo que el Contralor hace bien. Yo creo que todos los funcionarios públicos, incluyendo los alcaldes y aquellos representantes que reciben estos fondos, debieran de establecer un informe de cómo se han estado usando para saber si efectivamente se han estado cumpliendo con esa disposición. Ahora, yo debo plantear algo que dijo el alcalde de la ciudad capital ayer en un programa de televisión. Y yo creo que hay algunos casos en donde vamos a encontrar, como el caso del municipio de Panamá, muy probablemente, que el gasto de movilización que se le da a los alcaldes, o en este caso a este alcalde de Panamá, van a ser muy cortos con respecto al gasto que tienen. Entonces, es un tema que sí hay que revisar. Los municipios han señalado en reiteradas ocasiones, no se oponen a que haya una revisión de lo que son los topes, de lo que debe ser este tipo de gasto. Los municipios no se oponen, solamente de que esto tiene que ser un mecanismo que acoja a todos los sectores y no solamente el municipal, porque tenemos que saber que uno puede trabajar en una oficina. Por ejemplo, yo trabajo en una oficina de 8 a 4 o 5 de la tarde, pero los representantes de corregimiento, todos, y los alcaldes, todos, en su gran mayoría, trabajan 24 horas al día, y hay que tomar en cuenta estas consideraciones porque la necesidad comunitaria demanda la atención de parte de sus principales autoridades locales. Bueno, don Narciso Machuca Gómez, asesor legal de la Asociación de Alcaldes de Panamá, gracias por esta explicación y esta aclaración a la audiencia de lo que es esta polémica surgida con los gastos de movilización, representación en los diferentes municipios. Me gustó esa frase. Son 81 realidades totalmente distintas, la de los 81 municipios del país. Gracias. A la orden, Fernando.